Bienvenidos a otra emisión de La Mancha. Hoy hablaremos sobre el paisaje, una forma muy efectiva de capturar el mundo que nos rodea. Conoceremos los elementos que lo conforman y daremos un repaso a los paisajistas más icónicos. Comenzamos. En el dibujo, el paisaje es la representación gráfica de un entorno, ya sea natural o urbano. No se limita a montañas, valles y ríos. También puede incluir ciudades, edificios o escenas en interiores. El dibujo de paisaje nos permite capturar la esencia de un lugar y transmitir emociones a través de la composición y los detalles. Para crear la atmósfera adecuada y transmitir esa sensación de espacio y profundidad, es importante considerar elementos como composición, perspectiva y profundidad. Básicamente todos los elementos de los que hemos hablado anteriormente. La composición nos ayuda a distribuir los elementos en la imagen de forma equilibrada, utilizando principios como la regla de tercios o las líneas guía para dirigir la mirada del espectador estratégicamente. La perspectiva permite representar la distancia y el tamaño relativo de los objetos, ya sea con perspectiva lineal, que usa puntos de fuga, o con perspectiva atmosférica, que disminuye la nitidez y la saturación de los elementos más lejanos. La profundidad se logra diferenciando los planos. En un paisaje bien construido, el primer plano es más detallado y tiene mayor contraste, mientras que los elementos en el fondo son más tenues y ligeros en detalle. Otro aspecto fundamental es el volumen. Para que los objetos dentro del paisaje se vean tridimensionales, debemos trabajar luces y sombras. Esto lo hemos comentado en la mayoría de las clases. La dirección de la luz define la posición de las sombras, lo que nos ayuda a generar sensación de realismo y poder visualizar el dibujo en el plano tridimensional. Por otro lado, la textura juega un papel clave al representar diferentes materiales, como la rugosidad de una roca, la suavidad del agua o la estructura de los edificios en un paisaje urbano. Se pueden usar distintos tipos de trazo para sugerir estas texturas y enriquecer la escena. El paisaje ha sido un tema recurrente en la historia del arte, con grandes exponentes que han dejado una huella importante. Artistas como William Turner, conocido por sus paisajes atmosféricos llenos de luz y movimiento, y del cual tomó inspiración el movimiento impresionista. Claudio de Lorena, quien perfeccionó la luz y la atmósfera para crear paisajes de ensueño. Y José María Velasco, el mayor exponente del paisajismo en México, cuyas composiciones evocaban un fuerte sentimiento de melancolía y pureza, nos muestran diferentes maneras de abordar este género. Estudiar sus obras puede ser una fuente de inspiración para desarrollar nuestra propia manera de representar el paisaje. Ahora quiero que observemos algunos ejemplos de paisajes para identificar con más claridad sus elementos. En esta escena se aprecia un amplio valle enmarcado por montañas imponentes y nubes dramáticas. Los elementos más cercanos presentan mayor detalle y contraste, y las formaciones más lejanas se ven ligeramente difuminadas por la atmósfera. La composición se equilibra entre el valle iluminado en la parte baja y el cielo cargado de nubes en la parte superior, lo que dirige la atención hacia la transición de luz y sombra y genera un movimiento circular en el que nuestros ojos recorren naturalmente toda la obra. Esta escena está compuesta de imponentes rascacielos que inmediatamente crean una atmósfera tensa y de mucha rigidez. La composición se basa en las líneas verticales de los rascacielos, pero son equilibradas con la anchura del cielo y las sombras en el espacio inferior de la calle. En una composición tan cargada, la autora utiliza la luz estratégicamente para dar protagonismo a los elementos que desea. En este ejemplo, la composición combina elementos naturales, como la vegetación y las montañas, con el trazo humano del ferrocarril. La línea del tren actúa como una guía visual que dirige rápidamente la mirada hacia el fondo, donde se alzan las montañas y el volcán. Para lograr profundidad, los planos se diferencian claramente. El primero lleno de detalles,
el plano medio que nos deja apreciar el fondo de la colina con el río, y en el fondo las imponentes montañas se fusionan poco a poco con el cielo. La presencia de la locomotora y los vagones ayuda a escalar el tamaño de los elementos naturales, reforzando la idea de un entorno amplio. Vamos a poner en práctica lo aprendido con un dibujo de paisaje. Si te es posible, utiliza un lápiz claro y otro más oscuro, como HB y 2B. Con un lápiz claro, traza la línea del horizonte por encima de la mitad de la hoja. Ubiquemos los planos principales. En el primer plano está el árbol y la valla de madera. El segundo plano se conforma por el amplio valle con unos caminos. El tercer plano contiene los cúmulos de pinos, árboles y algunas casas. Y en el último plano están las montañas que poco a poco se fusionan con el cielo. Ubiquemos con líneas tenues los elementos principales: la silueta del árbol y su tronco, los pequeños cúmulos de árboles, unos cuadrados para las casas y las diferentes alturas de las montañas. La luz proviene de la izquierda, por lo que la sombra se reflejará hacia el lado contrario. Podemos indicarlas con su contorno. Comencemos a detallar los elementos. Recuerda que lo que está más cerca de nosotros tendrá más detalle y más contraste de luces y sombras. Dibuja pequeñas bolitas para el follaje del árbol, detalla un poco más los techos puntiagudos de las casas y las copas de los pinos. Ahora daremos un poco de volumen aplicando las sombras. Con el lápiz claro sombreamos los lugares que no están tan oscuros, como las montañas del fondo, el valle y el árbol. Y con el lápiz oscuro trabajaremos por capas en las sombras intensas de los pinos y las sombras del árbol hasta lograr el tono deseado. Ahora pongámonos creativos. Aplica texturas al pasto en el primer plano, al follaje del árbol y de las montañas con diferentes tipos de trazo. Recuerda detallar más los elementos cercanos para dar profundidad. Si regresas al dibujo después de unos cuantos días, quizá notes algo que no te gusta y desees cambiarlo. Te prometo que eso nos pasa a todos. Pero a veces puede ser algo bueno, porque nos motiva a mejorar nuestra técnica. Llegamos al final de la clase introductoria al paisaje. Te invito a seguir practicando con imágenes de referencia o salir a la calle y observar tu entorno. Descubrirás que hasta los paisajes cotidianos que vemos diariamente tienen algo digno de retratar. No te preocupes si al principio no obtienes el resultado esperado. Cada error es una oportunidad de aprendizaje. Gracias por haberme acompañado a esta clase. Nos vemos en la siguiente emisión de La Mancha. Hasta luego. Here we go.